Las torres doradas de Dubái perforaban el cielo desértico, mientras los autos diplomáticos formaban una fila impecable frente a la entrada del hotel Burj Al Arab. Lujosas arañas de cristal esparcían destellos prismáticos sobre los suelos, de mármol donde líderes mundiales se congregaban para la cumbre económica africana. El aire vibraba con conversaciones en múltiples idiomas, el tintinear de copas de champaña y el susurro de trajes carísimos al rozar entre sí. Ibrahim Traore cruzó las puertas giratorias, su sencillo traje negro contrastando con la opulencia del entorno. Los guardias de seguridad murmuraban entre ellos al reconocer al joven líder de Burkina Faso, cuya fama por reformas audaces se había propagado por toda África. La fragancia del oud árabe se mezclaba con perfumes franceses, mientras diplomáticos y magnates empresariales socializaban en el gran salón de baile. Su porte sereno ocultaba la intensidad de quien había transformado una nación a fuerza de determinación y brillantez intelectual. Cerca del centro del salón, Khaled al-Mansuri dominaba la atención de un círculo de admiradores. Su reloj cubierto de diamantes brillaba con cada gesto amplio de sus manos. La risa del magnate petrolero retumbaba sobre el mármol, ahogando las conversaciones más discretas a su alrededor. Su séquito de asistentes y millonarios asentía con entusiasmo ante cada relato de sus conquistas empresariales. «Estos líderes africanos», comentó en árabe a sus compañeros, «vienen aquí con las manos extendidas, hablando un inglés torpe». El grupo rió, sus trajes de diseñador y accesorios exclusivos destacando con fuerza frente a la delegación modesta de África Occidental. Los ojos de Khaled recorrieron el salón con indiferencia, deteniéndose brevemente en Traore, antes de volver a su charla. Había levantado su fortuna a base de acuerdos petroleros en todo Oriente Medio y África, viendo al continente más como fuente de recursos que como socio estratégico. La recepción hervía con conversaciones estratégicas, mientras ministros discutían acuerdos comerciales e inversiones en infraestructura. Los diplomáticos franceses se agolpaban cerca de la fuente de champaña, hablando en un francés veloz y refinado sobre sus alianzas africanas. Representantes chinos conversaban, en voz baja en mandarín, sus cuadernos llenos de ideas para futuros convenios e intercambios culturales. Un grupo de empresarios portugueses debatía oportunidades de mercado en África lusófona, sus voces mezclándose con la música ambiental. La velada representaba millones de dólares en posibles acuerdos, cada apretón de manos con el poder de redefinir relaciones económicas entre continentes. Traore se movía entre la multitud con una confianza serena, saludando a distintos delegados en sus lenguas nativas. Su sola presencia atraía miradas curiosas de quienes habían escuchado los rumores sobre la transformación extraordinaria de Burkina Faso bajo su liderazgo. Cuando comenzaron las presentaciones formales, un maestro de ceremonias anunció el BIMOT 100 programa de la noche, celebrando la cooperación económica africana. El escenario, decorado con banderas de decenas de naciones, simbolizaba la unidad que la cumbre aspiraba a lograr. Khaled al-Mansuri tomó asiento en la mesa VIP, rodeado de magnates cuyo patrimonio combinado podría financiar presupuestos nacionales enteros. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes provenientes de su imperio empresarial global, cada notificación representando otra transacción millonaria. Al otro extremo del salón, Traore se sentaba con su pequeña pero digna delegación, revisando notas escritas en múltiples idiomas y alfabetos. El contraste era innegable. Riqueza ostentosa frente a competencia silenciosa. Espectáculo frente a sustancia. Prejuicios frente a realidades. Todo estaba preparado para un encuentro que pondría a prueba todo lo que Khaled creía saber sobre el liderazgo africano. Ninguno de los dos imaginaba que, en cuestión de horas, su interacción sería el tema principal en los círculos diplomáticos de todo el mundo. La hora de networking comenzó mientras camareros con guantes blancos ofrecían delicados entremeses y vinos añejos a los dignatarios reunidos. Khaled al-Mansuri desfilaba por el suelo reluciente con paso firme, sus zapatos italianos de cuero resonando con cada movimiento. Su séquito lo seguía como sombras, ansiosos por presenciar en acción el legendario carisma y la astucia empresarial de su jefe. La reputación del magnate del petróleo por cerrar tratos mediante intimidación y una supuesta superioridad cultural lo precedía donde quiera que iba. Divisó a Ibrahim Traore cerca de los ventanales panorámicos que daban a la deslumbrante silueta de Dubái, aparentemente absorto en sus pensamientos.
Perfecto, murmuró Khaled a su asistente en árabe. Veamos de qué está hecho en realidad este presidente de aldea. El escenario estaba listo para lo que él asumía sería otra fácil demostración de su dominio intelectual y cultural. Khaled se acercó con su característica sonrisa desdeñosa, extendiendo una mano enjollada hacia el líder de Burkina Faso con un gesto teatral. «Ah, presidente Trower», anunció en voz alta, atrayendo la atención de los invitados cercanos, que se giraron para presenciar el encuentro. «He oído mucho sobre tus interesantes métodos de gobernanza en tu pequeño país allá arriba», dijo, con un tono cargado de condescendencia, mientras hacía un gesto vago hacia el norte, como si Burkina Faso fuera un punto remoto e insignificante en el mapa. Los diplomáticos cercanos se removieron incómodos, percibiendo la tensión que crecía entre dos hombres de mundos radicalmente opuestos. La expresión de Trower permanecía serena y controlada. Sus ojos oscuros estudiaban a Khaled con la paciencia de alguien acostumbrado a ser subestimado. El silencio del joven presidente solo parecía alimentar la arrogancia creciente del millonario y su teatral despliegue de superioridad. «Dime, amigo mío», prosiguió Khaled, su voz resonando sobre el mármol. «¿Cuántos idiomas hablas?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío, diseñada para evidenciar lo que él asumía sería una educación limitada. Varias conversaciones se interrumpieron al sentir el inminente choque entre el viejo dinero y el nuevo liderazgo africano. Los asistentes de Khaled intercambiaron miradas cómplices. Conocían bien esa táctica que tantas veces había usado su jefe para imponerse sobre sus socios africanos. Pregunto porque, ya sabes, en los negocios internacionales la comunicación lo es todo, añadió con un ademán despectivo. La luz de las arañas de cristal se reflejaba en sus anillos de oro, cada uno de un valor superior al salario anual de muchas personas. Su pregunta pretendía subrayar la brecha educativa que él creía evidente entre sí mismo y los líderes africanos. Cuando Trower respondió con calma: «Hablo 9 idiomas». Las palabras sorprendieron incluso por la honestidad sencilla con que fueron dichas. La carcajada de Khaled estalló de inmediato, un estruendo que rebotó contra las paredes de mármol y las lámparas de cristal del salón. «9 idiomas», repitió con burla, secándose las lágrimas mientras su séquito se unía a la cruel diversión. «Mi querido muchacho, llevo 30 años haciendo negocios en 5 continentes, y apenas manejo 4. Los invitados observaban con una mezcla de curiosidad e incomodidad, mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos. La suposición de Khaled era evidente: ningún líder africano, y mucho menos uno tan joven, podía poseer semejante sofisticación lingüística. El millonario acababa de cometer el error que marcaría el resto de su velada, y quizá su perspectiva para siempre. La risa se extendió por su círculo interno como ondas en un estanque, cada carcajada más condescendiente que la anterior. «9 idiomas de un chico de aldea», declaró Khaled, con una voz que arrastraba décadas de mirar por encima del hombro a los líderes africanos. Sus dedos cubiertos de diamantes golpeaban rítmicamente la copa de champaña mientras saboreaba lo que creía ser otro momento de superioridad intelectual. La educación del magnate petrolero en Oxford y Harvard le había enseñado a convertir el conocimiento en un arma, a transformar la habilidad lingüística en una herramienta de dominio. «Déjame adivinar», prosiguió con un dramatismo estudiado. «Cuentas tus dialectos locales como idiomas separados, ¿verdad?». Sus asistentes asintieron complacidos, acostumbrados al hábito de su jefe de minimizar los logros africanos mediante juegos de palabras ingeniosos. La suposición flotaba pesada en el aire perfumado, que el multilingüismo africano era, de alguna manera, menos sofisticado que la educación europea. Los diplomáticos cercanos se removían incómodos en sus trajes costosos, algunos conscientes del terreno peligroso en el que estaba entrando aquella conversación. El embajador francés susurró con urgencia a su asistente, sabiendo que la reputación intelectual de Trower estaba bien cimentada en los círculos francófonos. Un ministro de comercio chino interrumpió su conversación en mandarín, olvidando el tema al percibir la inminente confrontación cultural. El cónsul general portugués dejó su copa de vino, recordando las exitosas negociaciones que había llevado a cabo con la sorprendentemente elocuente delegación de Burkina Faso. Incluso el agregado económico alemán dejó de revisar sus notas.
atraído por el sonido familiar de la subestimación, chocando con la preparación. La atmósfera del salón se volvió densa de expectación, mientras diversas comunidades lingüísticas comenzaban a prestar atención. Todos los presentes entendían que las lenguas estaban a punto de convertirse en el campo de batalla para algo mucho más grande que la simple comunicación. La confianza de Khaled creció mientras preparaba lo que él asumía sería el golpe definitivo contra la credibilidad del joven presidente. «Verás, muchacho», continuó, gesticulando con grandilocuencia hacia la multitud internacional reunida. «Los idiomas reales requieren educación real, cultura real, sofisticación real». Sus palabras estaban diseñadas para herir, insinuando que las tradiciones lingüísticas africanas eran de algún modo primitivas o insuficientes para el discurso global. Su acento de Oxford se volvió más marcado a medida que se entusiasmaba con su propio discurso, cada sílaba pronunciada con precisión quirúrgica para maximizar la condescendencia. Los invitados podían sentir cómo la tensión crecía en el ambiente como la electricidad antes de una tormenta en el desierto. Khaled no tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a un huracán lingüístico disfrazado de calma serena. Ibrahim Traoré permanecía inmóvil durante todo el ataque verbal, su compostura inquebrantable frente a la teatralidad y las pullas del millonario. Sus ojos oscuros guardaban la fuerza tranquila de quien ha enfrentado desafíos mucho mayores que el orgullo herido. El silencio del joven presidente no era sumisión. Era preparación. La calma antes de una demostración que desmoronaría cada prejuicio en aquella sala. Hacía mucho que había aprendido que la verdadera fortaleza no necesitaba anunciarse con joyas doradas ni con proclamaciones altisonantes. Su educación se había forjado en el crisol de la lucha real, no en la comodidad de universidades de élite ni en la riqueza heredada. El contraste entre ambos hombres se hacía cada vez más nítido. Ostentación frente a sustancia. Prejuicio frente a realidad. Privilegio frente a propósito. Traoré estaba a punto de impartir una lección magistral sobre la diferencia entre poseer conocimiento y verdaderamente dominarlo. La voz de Ibrahim cortó la risa como una hoja que atraviesa la seda, hablando en un árabe clásico tan perfecto que hizo callar la sala al instante. Su pronunciación era tan impecable que parecía salida directamente de la Universidad de Al-Azhar. Las palabras fluían con el ritmo y la sofisticación de alguien que había estudiado las sutilezas más profundas y las complejidades históricas del idioma. La copa de champaña de Khaled se detuvo a medio camino hacia sus labios mientras intentaba procesar lo que escuchaba de aquel chico de aldea. El árabe no era solo funcional. Era elocuente, académico, salpicado de referencias clásicas que delataban años de estudio serio. Otros dignatarios árabes giraron bruscamente la cabeza, reconociendo de inmediato la calidad lingüística que tenían ante ellos. La sonrisa confiada del millonario comenzó a resquebrajarse como una máscara bajo el sol del desierto. La transformación en su expresión fue inmediata e inconfundible. De la soberbia engreída pasó a la sorpresa genuina, y luego a algo cercano a la preocupación, cuando las implicaciones se hicieron evidentes. «Tu árabe es bastante bueno», atinó a decir en su lengua materna, aunque sin un ápice de la confianza anterior. Los empresarios árabes circundantes murmuraban entre ellos, impresionados por la fluidez que acababan de presenciar de una fuente tan inesperada. Traoré continuó en árabe, discutiendo filosofía económica con referencias a eruditos islámicos clásicos, que hacían asentir con respeto incluso a los oyentes más cultivados. Sus palabras tenían el peso de quien no solo ha aprendido un idioma, sino la cultura, la historia y la tradición intelectual que lo sostienen. La dinámica de poder en la conversación había cambiado con tanta rapidez que otros invitados comenzaron a acercarse para presenciar aquella inesperada demostración. El árabe del presidente de Burkina Faso no era meramente académico. Vibraba con comprensión cultural y un profundo respeto por la tradición que representaba. Citaba versos de Al-Mutanabí y hacía referencia a principios económicos de Ibn Khaldún con la naturalidad de una conversación cotidiana. Su pronunciación llevaba la musicalidad sutil de quien ha aprendido de hablantes nativos, no de polvorientos manuales en universidades extranjeras. La complejidad de sus frases demostraba un dominio gramatical que incluso a algunos hablantes nativos les costaba alcanzar en contextos formales.
Khaled se encontró respondiendo en árabe, arrastrado a una conversación que exponía rápidamente sus propias limitaciones frente a las suposiciones que había albergado. El séquito del magnate petrolero observaba en un silencio atónito mientras su jefe se enfrentaba a una potencia intelectual que no había esperado encontrar en África. Cada palabra de Trower derribaba otro ladrillo en el muro de superioridad cultural que Khaled había construido durante décadas. Mientras la conversación en árabe continuaba, otros invitados comenzaron a agruparse en torno a los dos hombres, conscientes de que estaban presenciando algo históricamente significativo. Los diplomáticos franceses intercambiaron miradas, preguntándose qué otras sorpresas podía depararles aquel joven presidente a lo largo de la velada. Los representantes chinos interrumpieron sus propias conversaciones, atraídos por el cambio evidente en la dinámica de poder que se desarrollaba ante sus ojos. La delegación portuguesa susurraba entre sí, recordando sus propias negociaciones exitosas con el sorprendentemente sofisticado equipo de Trower meses atrás. Los asistentes de Khaled se veían cada vez más incómodos al ver cómo las suposiciones de su jefe se desmoronaban en tiempo real frente a una audiencia internacional. El millonario comenzaba a comprender que había subestimado gravemente no solo a un hombre, sino quizá a toda una generación de liderazgo africano. La velada estaba lejos de terminar, y las sorpresas lingüísticas apenas comenzaban. Sin perder el ritmo, Trower pasó del árabe a un mandarín impecable, dirigiéndose directamente a la delegación comercial china al otro lado del salón de mármol. Su voz llevaba la precisión tonal que los hablantes nativos tardan años en perfeccionar. El ministro chino de Comercio casi dejó caer su taza de jade, sus ojos abiertos de par en par ante la pronunciación perfecta. Otros funcionarios chinos interrumpieron sus conversaciones a mitad de frase, atraídos por el sonido inesperado de su idioma hablado con tal sofisticación por un líder africano. El mandarín de Trower no era meramente conversacional. Tenía fluidez a nivel empresarial y un conocimiento cultural que evidenciaba una profunda comprensión del protocolo diplomático chino. La sala quedó en un silencio sobrecogedor, al darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario ante sus propios ojos. Incluso la delegación china, habitualmente estoica, comenzó a murmurar emocionada en mandarín, claramente impresionada por lo que escuchaban. El rostro de Khaled se había vuelto completamente pálido, su confianza anterior evaporándose como la niebla matinal bajo el sol del desierto, mientras la realidad lo golpeaba de frente. Las manos de Khaled temblaron ligeramente, mientras dejaba su copa de champaña sobre la mesa de mármol. El cristal chocó con un tintineo audible que delató su nerviosismo. Su séquito, normalmente dispuesto a asentir con sonrisas serviles, permanecía inmóvil, sus rostros reemplazados por miradas de asombro y un silencio incómodo, mientras su visión del mundo se desmoronaba ante sus ojos. Esto no es posible, murmuró Khaled en árabe, apenas audible por encima del creciente murmullo de los invitados asombrados. Había pasado 3 décadas construyendo relaciones empresariales en toda Asia, luchando con frases básicas en mandarín, a pesar de costosos tutores privados y prestigiosas academias de idiomas. De repente, su educación en Oxford parecía inadecuada frente a la maestría lingüística que estaba presenciando de alguien a quien había despreciado como si fuera un ignorante. Sus suposiciones sobre la capacidad intelectual africana se desmoronaban con cada sílaba perfectamente pronunciada. La delegación china se acercó, sus rostros iluminados por una emoción genuina al entablar conversaciones complejas con Trower sobre iniciativas de la franja y la ruta. El ministro Li habló con rapidez en mandarín sobre proyectos de infraestructura, probando claramente el dominio del presidente africano en vocabulario técnico y conceptos económicos. Trower respondió con naturalidad, discutiendo redes de trenes de alta velocidad y cooperación en energías renovables, con la fluidez de quien había estudiado a fondo esos temas. Su conocimiento de la cultura empresarial china brillaba al citar ejemplos históricos apropiados y usar formas de tratamiento respetuosas. Sabíamos que era inteligente, susurró el cónsul general portugués a su asistente. Pero este nivel de preparación es absolutamente extraordinario. Los diplomáticos alemanes y franceses observaban con un respeto creciente mientras presenciaban una auténtica clase magistral de comunicación diplomática internacional. La velada había pasado de ser una reunión social a convertirse en una demostración de lo que el liderazgo africano moderno podía lograr.
Otros invitados comenzaron a formar un círculo más amplio en torno a la conversación, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico en las relaciones diplomáticas y el entendimiento cultural. El murmullo ambiental de la recepción había dado paso a una atención concentrada en aquella inesperada exhibición lingüística que estaba desmantelando prejuicios profundamente arraigados. Los camareros se detenían con sus bandejas de plata, cautivados por el drama que se desarrollaba entre el líder africano, seguro y sereno, y el millonario cada vez más humillado. El personal del hotel murmuraba en múltiples idiomas, reconociendo que aquella noche sería comentada en los círculos diplomáticos de Dubái durante años. Khaled, al borde del creciente corro de espectadores, sentía cómo su arrogancia inicial se transformaba en una realización dolorosa. Había subestimado no solo a un hombre, sino tal vez a toda una generación de líderes africanos. Y entendía, con un peso creciente en el pecho, que aquella demostración estaba lejos de haber terminado. Sinti. Idiomas más aguardaban, y cada uno dejaría clara la lección sobre los peligros de las suposiciones culturales y la arrogancia intelectual. La sinfonía lingüística continuó cuando Trower pasó sin esfuerzo a un francés elegante, dirigiéndose a la delegación francófona con la sofisticación de un embajador formado en la Sorbona. Sus palabras, pronunciadas con un acento parisino perfecto y una delicadeza diplomática impecable, hicieron que las cejas del embajador francés se alzaran con admiración. No era solo fluidez, había calidad literaria en el vocabulario y la estructura de las frases del presidente. Complejos conceptos filosóficos fluían de sus labios mientras discutía teorías económicas poscoloniales, con referencias a Césaire y Fanon, que impresionaron incluso a los oyentes más eruditos. Su francés llevaba el peso cultural de alguien que comprendía tanto la belleza como la dolorosa historia incrustada en la lengua a lo largo de África. La boca del millonario permanecía abierta mientras presenciaba otra demostración de destreza intelectual que destrozaba sus prejuicios sobre la educación africana. Khaled había luchado con el francés básico durante sus negocios en el norte de África, a pesar de años de costosa instrucción privada. Sin detenerse, Trower pasó a un inglés británico impecable, su acento transmitiendo la autoridad de alguien igualmente cómodo en las salas de juntas de Londres o en los consejos de aldeas africanas. Damas y caballeros, la narrativa de que África carece de capacidad intelectual no solo es falsa, está construida deliberadamente para mantener las desigualdades económicas, declaró con convicción. Su vocabulario era extenso, salpicado de terminología legal y teoría económica que demostraban una formación de posgrado y la aplicación práctica de conceptos complejos. El agregado comercial británico asintió con aprecio, reconociendo la calidad de la argumentación y la comprensión sofisticada del derecho internacional presente en cada frase. Los diplomáticos estadounidenses intercambiaron miradas impresionadas, notando cómo el inglés de Trower superaba al de muchos hablantes nativos en claridad, precisión y profundidad intelectual. El magnate del petróleo se sentía cada vez más pequeño, mientras cada idioma revelaba capas de educación y comprensión cultural que nunca habría imaginado posibles. Sus suposiciones sobre la inferioridad intelectual africana se desmoronaban con cada pensamiento perfectamente articulado y cada sílaba impecablemente pronunciada. La delegación portuguesa dio un paso al frente con entusiasmo cuando Trower comenzó a hablar su idioma con la fluidez de alguien criado en Lisboa o en el São Paulo más culto. Su pronunciación llevaba la calidez brasileña mezclada con la precisión europea. Complejas discusiones sobre acuerdos comerciales y programas de intercambio cultural fluyeron con naturalidad, mientras demostraba un conocimiento profundo de la historia colonial portuguesa y la política contemporánea. El cónsul general de Portugal susurró a su asistente sobre la preparación extraordinaria y la sensibilidad cultural evidenciada en cada frase cuidadosamente elegida y en cada referencia histórica. El portugués de Trower no era simplemente funcional, era magistral, cargado de matices y profundidad intelectual. Era poesía hecha palabra, cargada de una resonancia emocional que conectaba profundamente con el patrimonio cultural compartido a través de difíciles periodos históricos. Los invitados observaban asombrados cómo aquel supuesto líder africano, sencillo, dominaba 3 grandes lenguas internacionales con un nivel cercano al nativo.
La cosmovisión de Khaled continuaba derrumbándose de manera espectacular al comprender la magnitud de sus errores de cálculo sobre la capacidad intelectual del África moderna. La multitud a su alrededor había crecido considerablemente mientras corría la voz en la recepción sobre la extraordinaria demostración lingüística que tenía lugar cerca de los ventanales panorámicos. Los camareros olvidaban sus tareas. Los diplomáticos abandonaban sus conversaciones estratégicas y los líderes empresariales dejaban a un lado sus teléfonos para presenciar aquella exhibición sin precedentes de competencia cultural. La atmósfera del salón había pasado del simple networking a una atención casi reverente, mientras los invitados comprendían que estaban presenciando la historia en marcha. Khaled permanecía inmóvil al borde del círculo. Su risa inicial ahora sonaba cruel e ignorante en retrospectiva, mientras la evidencia se acumulaba contra cada uno de sus prejuicios. Sus asistentes evitaban mirarle a los ojos, incómodos ante la humillación pública de su jefe y las implicaciones racistas de su burla y condescendencia inicial. El millonario estaba aprendiendo una lección dolorosa sobre la diferencia entre riqueza y sabiduría, entre privilegio y verdadera preparación para el liderazgo global. 6 idiomas habían sido demostrados a la perfección, y aún quedaban 3 más para completar la transformación del entendimiento colectivo sobre el poder intelectual africano. La voz de Trower adoptó las cadencias melódicas del Hausa al dirigirse a un sorprendido delegado nigeriano que había estado observando discretamente desde la periferia. Sanu Dasuwa, ministro Adamwani. ¿Yaya Gida? Dijo con la entonación perfecta de un hablante nativo. Los ojos del ministro nigeriano se abrieron con asombro, casi derramando su bebida al escuchar su lengua materna hablada con tal fluidez y autenticidad cultural. Otros representantes de África Occidental se apresuraron a acercarse, sus rostros iluminándose de orgullo y maravilla al ver su idioma regional elevado al discurso diplomático. Trower continuó en Hausa, discutiendo complejas políticas de integración económica con un vocabulario que demostraba profundo conocimiento, tanto del gobierno tradicional como del arte moderno de gobernar. El lenguaje fluía con proverbios y referencias culturales que resonaban profundamente en cada asistente de África Occidental, tendiendo puentes más allá de las fronteras nacionales. Khaled observaba impotente cómo Zeta derrumbaba otra de sus suposiciones, que las lenguas africanas eran de alguna manera herramientas inferiores para la discusión internacional seria. El millonario jamás se había molestado en aprender un solo idioma africano, a pesar de décadas extrayendo riqueza del continente. El viaje lingüístico continuó sin interrupciones cuando Trower pasó al elegante Swahili. Su voz llevaba el ritmo costero del África Oriental con una autenticidad perfecta. Ngubuya África Mashariki Wakati Wakujenga, proclamó a la atónita delegación del África Oriental. El embajador keniano dio un paso al frente, su rostro transformado por la alegría y la incredulidad al escuchar un Swahili tan sofisticado de labios de un líder de África Occidental. Representantes de Tanzania y Uganda se unieron al creciente círculo, su entusiasmo palpable, mientras presenciaban cómo su idioma era honrado en este foro internacional. El Swahili de Trower tenía profundidad filosófica, haciendo referencia a los principios de Ubuntu y a conceptos de unidad panafricana, con la fluidez de un erudito veterano del África Oriental. Su pronunciación era impecable, cada palabra con la musicalidad que hace del idioma una poesía en movimiento a lo largo de la costa del Océano Índico. La demostración se había convertido en algo más que habilidad lingüística. Era una celebración de la unidad cultural africana que trascendía las fronteras coloniales y las divisiones artificiales. La multitud creciente de delegados africanos comenzó a darse cuenta de que estaban presenciando algo históricamente significativo, más allá de una simple demostración de idiomas o de un logro personal. Representantes de todo el continente avanzaban, sus rostros radiantes de orgullo al ver su patrimonio lingüístico elevado a los niveles diplomáticos más altos. Los africanos francófonos asentían con aprecio, reconociendo cómo Trower desmantelaba sistemáticamente los estereotipos sobre la capacidad intelectual y la sofisticación cultural africanas en la escena mundial. Los delegados de habla portuguesa murmuraban entre ellos sobre la brillantez estratégica de demostrar la unidad continental a través de la diversidad lingüística y la competencia cultural. El mundo árabe observaba con creciente respeto
cómo las lenguas africanas eran presentadas con la misma dignidad que el árabe, el mandarín o las lenguas europeas. Incluso los invitados no africanos comenzaban a comprender que estaban presenciando una declaración poderosa sobre la igualdad cultural y la paridad intelectual que desafiaba supuestos fundamentales. La recepción se había transformado en una celebración improvisada del patrimonio lingüístico africano y su lugar en el discurso diplomático global. Khaled al-Mansuri permanecía al borde del círculo en expansión, su rostro una máscara de confusión y humillación naciente, mientras la realidad aplastaba sus prejuicios. Su costosa educación jamás había incluido idiomas africanos porque su cosmovisión nunca los había considerado dignos de estudio serio ni de importancia diplomática. Las manos del millonario temblaban ligeramente mientras alcanzaba otra copa de champaña, buscando valor líquido para enfrentar la continua demolición de sus prejuicios. Su séquito había comenzado a alejarse, percibiendo la humillación pública de su jefe y las implicaciones racistas de sus burlas iniciales, cada vez más evidentes ante todos los presentes. El magnate del petróleo estaba recibiendo una lección brutal sobre la diferencia entre la arrogancia cultural y la verdadera sofisticación internacional, entre la riqueza y la sabiduría. 7 idiomas habían sido demostrados con una precisión impecable, cada uno derrumbando otro pilar de la supuesta superioridad que él había construido sobre el liderazgo y la cultura africana. Aún quedaban 2 lenguas más, y Khaled empezaba a temer que otras sorpresas podría tener preparado aquel extraordinario presidente. El salón cayó en un silencio expectante cuando la voz de Trower se transformó en un melódico español, dirigiéndose a un grupo de diplomáticos latinoamericanos con la elegancia y precisión de la península ibérica. La solidaridad del sur global es la respuesta a siglos de explotación, declaró con una pronunciación castellana perfecta. La copa del embajador español tembló en su mano al reconocer no solo la fluidez, sino también la sofisticación literaria en cada sílaba cuidadosamente elegida. Representantes de Colombia y México se acercaron, sus rostros reflejando asombro al escuchar su idioma hablado con tal profundidad cultural y comprensión histórica. Trower continuó discutiendo la solidaridad poscolonial y la cooperación sur-sur con un vocabulario que demostraba un estudio académico avanzado de las luchas compartidas entre ambos continentes. Su español llevaba una resonancia emocional que conectaba profundamente con las experiencias latinoamericanas de orgullo cultural y resistencia histórica contra la explotación. La boca de Khaled se secó por completo al presenciar otra demostración de sofisticación intelectual que dejaba en evidencia sus propias limitaciones lingüísticas y su ignorancia cultural. Sin perder el ritmo, el presidente africano pasó sin esfuerzo a un alemán preciso, su acento transmitiendo la autoridad de alguien igualmente cómodo en Berlín o Viena. Deutsches Denken für eine gerechte Weltordnung, afirmó con una perfección gramatical que impresionó incluso a los hablantes nativos. Los agregados económicos alemanes dieron un paso al frente, sus habituales expresiones reservadas quebrándose en un asombro visible ante el vocabulario técnico y las complejas estructuras oracionales que fluían con total naturalidad. Representantes suizos y austríacos intercambiaron miradas incrédulas, reconociendo un dominio lingüístico que superaba al de muchos políticos europeos que habían conocido en foros internacionales. El alemán de Trower no era simplemente funcional, era filosóficamente sofisticado, con referencias a conceptos hegelianos y a teorías de integración europea con la fluidez de un profesor universitario. Su pronunciación llevaba la precisión que los propios alemanes valoraban. Cada palabra articulada con perfección mecánica que demostraba años de estudio disciplinado y dedicado. La demostración había evolucionado más allá de la habilidad lingüística hasta convertirse en algo cercano a la maestría intelectual que dejó a toda la reunión sin palabras y llena de admiración. La multitud a su alrededor había crecido hasta abarcar casi la mitad de la recepción, mientras la noticia se extendía por todo el salón acerca de aquella exhibición sin precedentes. El personal del hotel había abandonado sus tareas para presenciar lo que reconocían como un momento histórico en la diplomacia internacional y la comprensión cultural. Los fotógrafos comenzaron a capturar discretamente imágenes del creciente círculo de dignatarios asombrados que rodeaban al líder africano, tranquilo y seguro, y al millonario cada vez más humillado. La atmósfera había pasado del networking casual
a algo parecido a una clase magistral de comunicación internacional y competencia cultural que sería comentada durante años. Los delegados europeos murmuraban entre ellos acerca de la preparación extraordinaria y la profundidad intelectual que estaban presenciando en aquel presidente africano, supuestamente sencillo. Representantes asiáticos asentían con respeto, reconociendo la brillantez estratégica de demostrar competencia multilingüe como herramienta de poder blando diplomático y de igualdad cultural. La velada se había convertido en un momento decisivo para la percepción de las capacidades de liderazgo africano y su sofisticación intelectual en el escenario mundial. Khaled al-Mansuri sentía el peso de cientos de miradas sobre él, mientras su humillación pública alcanzaba su punto culminante ante la comunidad internacional. Su risa inicial había sido reemplazada por un silencio aplastante, mientras luchaba por procesar la destrucción sistemática de cada una de las creencias que había tenido. Las manos del millonario temblaban al darse cuenta de que su riqueza no significaba nada frente a la preparación intelectual y la sofisticación cultural que estaba presenciando. Su educación en Oxford de repente se sentía superficial y provinciana, comparada con la competencia global que estaba viendo en alguien a quien él había descartado como intelectualmente inferior. Los asistentes del magnate petrolero lo habían abandonado por completo, perdiéndose entre la multitud para evitar cualquier asociación con los prejuicios racistas y la humillación pública de su jefe. 8 idiomas habían sido dominados a niveles casi nativos, cada uno reforzando la lección sobre la arrogancia cultural y los peligros de subestimar a los demás. Solo quedaba un idioma final, y Khaled temía la sorpresa que completaría su educación, en humildad y respeto por la capacidad intelectual africana. Trower se volvió directamente hacia Khaled, sus ojos mostrando una mezcla de compasión y fuerza serena que silenció al instante todo el salón. Ya Khaled comenzó en un árabe, libanés perfecto, con un dialecto tan preciso que podría haber salido de las calles mismas de Beirut. El rostro del millonario se volvió ceniciento al escuchar la lengua materna de su abuela, hablada con la autenticidad de las conversaciones familiares y los recuerdos de la infancia. Trower continuó, haciendo referencia a los valores de respeto y dignidad. Sus palabras llevaban el peso de una sabiduría generacional, pronunciadas en el mismo dialecto con el que la abuela libanesa de Khaled le había enseñado, décadas atrás, el significado de la humildad. Entre la multitud, otros invitados libaneses y sirios soltaron audibles exclamaciones al reconocer no solo el idioma, sino la lección moral incrustada en él. El magnate petrolero dio un paso atrás, tambaleándose. Su confianza estaba completamente destrozada mientras aquella última demostración lingüística se volvía profundamente, dolorosamente personal para su propio linaje familiar. La elección del árabe libanés fue un golpe de genialidad estratégica que demostró el entendimiento de Trower, no solo de las lenguas, sino también de la psicología humana y la sensibilidad cultural. Más temprano en la noche, había observado en silencio las interacciones de Khaled, notando el pin con la bandera libanesa en su solapa y las expresiones en árabe mezcladas con francés en su manera de hablar. El presidente africano había hecho su tarea. Entendía que la forma más poderosa de llegar a alguien era a través de sus propias raíces culturales. Sus palabras en dialecto libanés llevaban la autoridad moral de los ancianos, invocando conceptos de honor y vergüenza, profundamente enraizados en la cultura árabe. Los invitados árabes asentían con aprecio, reconociendo la sabiduría y la sensibilidad cultural que se evidenciaba al usar la lengua familiar para transmitir lecciones de vida. El propio patrimonio cultural de Khaled estaba siendo utilizado para enseñarle los valores que su abuela había intentado inculcarle décadas atrás. La demostración había evolucionado del virtuosismo lingüístico a algo cercano a la enseñanza espiritual y la corrección moral a través de la conexión cultural. El salón de baile había caído en un silencio absoluto cuando los presentes comprendieron que estaban presenciando no solo brillantez intelectual, sino también una profunda sabiduría y compasión en acción. La elección final del dialecto libanés transformó el encuentro de una exhibición competitiva en algo que rozaba la instrucción moral y la sanación cultural que trascendía las fronteras nacionales. El presidente africano había usado 9 idiomas no para humillar, sino para tender puentes y enseñar lecciones sobre el respeto y la dignidad humana.
Los diplomáticos europeos murmuraban sobre la brillantez estratégica de convertir un conflicto potencial en una oportunidad educativa y de intercambio cultural a través del dominio lingüístico. Los representantes asiáticos admiraban la sofisticación psicológica de usar el patrimonio personal para transmitir lecciones morales universales sobre tolerancia y respeto mutuo. La velada se había convertido en una clase magistral de diplomacia, de poder blando, demostrando cómo la competencia lingüística podía ser utilizada para sanar y no para herir. 9 idiomas habían sido empleados no como armas, sino como herramientas de conexión, comprensión y, en última instancia, de redención a través de los valores humanos compartidos. Khaled al-Mansuri permanecía inmóvil en el centro del círculo, con lágrimas formándose en sus ojos mientras la voz de su abuela resonaba a través de las décadas. La visión del mundo del millonario yacía hecha trizas a su alrededor. Cada una de sus suposiciones sobre la capacidad intelectual africana había sido demolida de manera catastrófica a través de una demostración tan sistemática como impecable. Ni su riqueza, ni su educación en Oxford, ni su imperio empresarial lo habían preparado para este encuentro con la verdadera sabiduría y la auténtica sofisticación cultural. Las palabras en árabe libanés habían atravesado su arrogancia, como una espada cortando seda, llegando hasta el niño asustado que, décadas atrás, se había sentado a los pies de su abuela. Sus asistentes lo observaban desde la distancia, mientras su jefe experimentaba lo que solo podía describirse como un ajuste de cuentas espiritual con sus propios prejuicios. El magnate petrolero finalmente comprendió que la inteligencia, la dignidad y la sabiduría no podían comprarse, heredarse ni asumirse en función del color de piel o la geografía. La demostración había concluido, y la transformación, la suya y la de todos los presentes, era irreversible, marcando aquella velada como un punto de inflexión en su entendimiento de la humanidad. El silencio se extendía por el salón, de mármol como una pausa sagrada, roto únicamente por el zumbido lejano del tráfico de Dubái muy abajo. Los hombros de Khaled al-Mansuri se hundieron cuando el peso de su transformación cayó sobre él como la arena del desierto tras una tormenta. Lentamente, con deliberación, se quitó el reloj cubierto de diamantes y lo dejó sobre la mesa cercana, un gesto simbólico de despojarse de la arrogancia material. Presidente Trower, dijo en árabe, con una voz apenas por encima de un susurro. Esta noche he aprendido más que en 30 años de negocios. La comitiva del millonario observaba, en silencio atónito, mientras su jefe reconocía públicamente su error monumental sobre la capacidad intelectual y el liderazgo africanos. Su caro traje de diseñador de repente se sentía como bisutería, en comparación con la dignidad auténtica que irradiaba del líder africano, sereno y seguro. La lección de humildad del magnate estaba completa, presenciada por representantes de todo el mundo que llevarían esta historia consigo para siempre. La multitud de diplomáticos comenzó a aplaudir. Primero las delegaciones africanas y luego, como fuego encendido por el viento, se unió toda la comunidad internacional presente, aquella noche. Embajadores franceses aplaudían junto a ministros chinos, mientras empresarios árabes se alineaban hombro con cónsules portugueses en apreciación de lo que acababan de presenciar. La recepción se había transformado en algo cercano, a una celebración del logro intelectual y la construcción de puentes culturales que trascendía por completo los protocolos diplomáticos tradicionales. El personal del hotel se unió a los aplausos desde los bordes del salón de baile, sus rostros iluminados por el orgullo de haber sido testigos de aquella demostración histórica. El sonido resonó en las arañas de cristal y las paredes de mármol, creando una sinfonía de respeto ganada por la competencia y no heredada por el privilegio. Trower aceptó el reconocimiento con serena elegancia, su expresión revelando satisfacción no por una victoria personal, sino por las barreras derribadas y las mentes abiertas. Aquella noche se había convertido en un momento decisivo, en la percepción de las capacidades de liderazgo africanas en el escenario internacional. Cuando los aplausos se desvanecieron, delegados de varios países se acercaron a Trower con un renovado interés en asociaciones serias y colaboraciones significativas, dejando atrás la noción de la ayuda condescendiente. La delegación china habló de proyectos de infraestructura con un respeto evidente por su capacidad intelectual y su visión estratégica sobre el desarrollo continental y la integración económica.
Representantes europeos discutieron acuerdos comerciales en términos de igualdad, sus anteriores prejuicios sobre las habilidades de negociación africanas, completamente transformados por las revelaciones de la noche. Los ministros árabes participaron en discusiones teológicas y filosóficas, reconociendo a un par, no a un solicitante en busca de asistencia financiera o apoyo político. El cónsul general portugués programó reuniones de seguimiento sobre cooperación lusófona, mientras que diplomáticos españoles exploraban con entusiasmo genuino oportunidades de colaboración sur-sur, basadas en el respeto mutuo. El networking había continuado, pero las dinámicas de poder habían cambiado de manera fundamental hacia la igualdad y el reconocimiento de la dignidad humana, compartida a través de las fronteras culturales. La noche concluyó con Khaled al-Mansuri acercándose a Trower, por última vez, su arrogancia anterior reemplazada por una humildad y un respeto genuinos. «Sería un honor visitar Burkina Faso», dijo en árabe, en voz baja, «para aprender en lugar de dar lecciones, por una vez». Los dos hombres se estrecharon la mano como iguales, un gesto presenciado por cientos de personas que entendieron su significado simbólico para las futuras relaciones africanas. El millonario había experimentado una transformación profunda, que cambiaría para siempre su enfoque hacia los negocios y el compromiso cultural en todo el continente africano. Mientras los invitados comenzaban a retirarse, la historia de aquella noche se difundía a través de canales diplomáticos, redes sociales y círculos empresariales internacionales a la velocidad de la luz. El joven presidente africano que hablaba 9 idiomas no solo había demostrado maestría lingüística, había desafiado las suposiciones globales sobre la inteligencia, la dignidad y el liderazgo. Las Torres Doradas de Dubái fueron testigos de la historia aquella noche, cuando el respeto se ganó a través de la competencia y la dignidad fue restaurada mediante una fuerza serena que no necesitó riqueza para validar su valor.